Buenos días. ¿Alguien me escucha? Para saber si estoy bien conectado. Sí, profe, se escucha súper. Sí, se Hola, escucha. Sí, profe. hola Carla, hola Daniel, hola Aranza, muy buenos días. Les doy la más cordial de las bienvenidas a otra clase de ciclo vital adultos y adultez mayor. Espero, por cierto, que estén teniendo una buena semana y, por cierto, que también que tengan un muy buen día el día de hoy. Varias cositas, algunos avisos, así como también, obviamente, cosas que tienen que ver con la semana del psicólogo, que debería producirse la actividad el 9 de diciembre. Como yo les comentaba, ya están, digamos, como los invitados confirmados. Sin embargo, por cierto, eh, claro, puede haber algún tipo de contingencia, pero les comento que eso va. Ya para que ese día miércoles a las 11 de la mañana se conecten, para que puedan escuchar a dos grandes expositores y que son exalumnos. Y como siempre les he comentado, el día de mañana puede que ustedes, a lo mejor yo ya no voy a estar como académico de la universidad, que sé yo, mi idea no, por cierto, de siempre es estar en la central, pero puede que no esté como encargado de egresado. Entonces, allí, claro, o sea, por cierto que si ustedes vienen voy a ir a su actividad igual, pero si no estoy, obviamente los puede convocar otra persona. Pero en esa lógica, son dos exalumnos que ya cada uno de ellos ya lleva uno ya lleva más de 10 años titulado y el otro ya casi 20 años titulado, y trabajando todos en temas de infancia a nivel chileno, sí, a nivel nacional, digamos, en el caso del Daniel, y a nivel americano, como en el caso del Álvaro. Por lo tanto, bueno, eso va viento en popa. Eso por un lado. Lo otro, si bien hemos hablado con Daniel Heck acá de Rock, hoy día se presenta un muchacho hip hopero que bueno, uno ya es más viejo, entonces uno no va conociendo las nuevas generaciones muchas veces musicales, pero hay un muchacho hip hopero que se va a presentar hoy día vía online, así que les envié ayer como correos masivos la información para que se conecten al link de YouTube y ahí puedan escuchar a este muchacho, y los que somos rockeros, de igual forma es bueno escuchar otros estilos de música, porque si nos gusta la música nos puede gustar todo sin duda. Así que esos avisos por ahora, pues muchachos y muchachas, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día, como parte de la información de los ciclos de la familia, ¿ya? Que no son menores, no son, digamos, no son menores, no me refiero a los niños, las niñas y los adolescentes, obviamente esta clase tiene relación con ellos, pero en particular va enfocado hacia los papás. Y en esta lógica de la familia y la tarea de criar, aparece un enfoque que se conoce de habilidades parentales y marentales, que es lo que vamos a ver hoy día. En particular, eh, antes de mostrarles quienes hacemos el taller, digamos, pero en particular hacer un poco de contexto. No sé si alguien quiere preguntar algo antes de comenzar. La alergia. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de comenzar? Pues bien, muchachos, muchachas, lo que yo les voy a mostrar hoy día tiene que ver con un ámbito de la vida de los adultos, que si bien, por cierto, hay adultos que han decidido no ser padres, como yo les comentaba, en esta multifamiliaridad con la que nos estamos encontrando hoy día, pero la gran mayoría sí lo es. En general, el ser papás o el ser mamás se encuentra como dentro del desarrollo normativo de las personas. eh, y la llegada de los hijos, por lo tanto, marca un nuevo rol respecto de que es ser adulto. Y por lo tanto, en esa lógica, los padres y las mamás
una vez que reciben ese nombre, por llamarlo así, una vez que ya están a cargo de un bebé, de un recién nacido, genera cambios muy significativos en la vida de los adultos. En una gran mayoría, porque hay otros que en general, particularmente más varones, muchas veces evitan y se desligan de la actividad de crianza, no por un tema de machismo, sino porque a veces no quieren asumir el rol como de la paternidad, ¿ya? Entonces, en esa lógica, ¿sí? Claro, nos encontramos con que el rol de empezar a criar es un rol que, como dicen muchos autores, no termina nunca en el caso de los adultos, ¿ya? Y no termina nunca porque en general también los conceptos asociados a crianza han ido Profe, cambiando, ¿sí? no está, no sé si soy yo, pero no se ve el power, se ve una conversación de WhatsApp. Sí, es que alguien se metió y cambió yo creo que quiso adelantar la diapositiva y cambió todo. Pero ahí lo ves, ¿no? ¿Ahí? ¿Lo ves, Jovina? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ya. Supongo que sí se ve, porque nadie más lo ha comentado. Entonces, bueno, si no se ve, me avisan, obvio. Entonces, claro, el asumir, por lo tanto, el rol de ser papá, de ser mamá, es un cambio significativo en la vida del adulto. Ya sea que, por un lado, no tan solo ya solamente uno debe velar por el propio desarrollo, sino que también a veces uno debe estar dispuesto como adulto y como papá, como mamá, a sacrificarlo. Y eso involucra de que el cuidado de los hijos requiere de mucho tiempo, requiere de recursos económicos, requiere de recursos familiares y pone a prueba también las propias historias de crianza que cada uno de nosotros ha tenido. Entonces, bajo esta lógica, el ver al adulto como alguien que no tan solo debe velar por sí mismo, sino que también velar por el desarrollo de un hijo, de una hija, se constituye en un hito muy significativo en la vida de los adultos, y en particular porque en algún momento estos hijos, cuando crezcan, puede que hasta incluso tengan que cuidar al adulto que los cuidó. Y por lo tanto, allí uno puede observar hijos que cuidan mucho a sus papás, en cambio a otros en general como que no los cuidaran y por el contrario a veces siguen teniendo muchas dificultades para sobrellevar su propia vida y en este caso los adultos tienen que seguir cuidando, cubriendo necesidades económicas u otro tipo de dificultades o problemas. En esta lógica, el enfoque de habilidades parentales y marentales que se empezó a desarrollar en la década de los 90 empezó a observar de que uno de los elementos cruciales para estimular un buen desarrollo no tan solo a nivel individual, vale decir, de los hijos y de las hijas, sino que también un buen desarrollo a nivel de la sociedad en su conjunto. Cuando se dice, por ejemplo, que los niños y las niñas van a ser quienes nos dirijan en el futuro, quienes van a llegar a los diferentes cargos, se supone que bajo esa premisa, si un niño es bien criado, lo más probable es que va a ser un buen adulto. Me refiriendo a buen adulto no en términos de la moralidad, pero sí en términos estrictos de como alguien que pueda contribuir al buen desarrollo. Por otra parte, uno va observando que estas habilidades parentales y marentales, hay muchos autores, uno de ellos es Jorge Barudi, que lo voy a escribir acá, como uno de los referentes, de los cuales gran parte de los programas de gobierno se basan acá en Chile, hace notar que la tarea de crianza es muy compleja y sobre todo porque además los adultos tienden a repetir las mismas historias de crianza que ellos han recibido. Y por lo tanto, si un adulto recibía golpes cuando cometía alguna falta, cuando era niño, digamos, ahora como adulto es probable que también pueda golpear a los hijos o pegarles cuando sus hijos cometen alguna falta. Esto de una u otra manera va haciendo notar de que se pueden ir transmitiendo comportamientos buenos, por decirlo así, vale decir basados en el respeto, en el amor, en la crianza respetuosa, que es uno de los conceptos que ha ido apareciendo hoy día, pero por otra parte,
También podemos ir viendo muchas situaciones asociadas al abuso, a la negligencia y al maltrato infantil. Por lo tanto, el enfoque de habilidades parentales y marentales ha ido apareciendo, se ha ido mostrando, ha ido ganando mucha fuerza. Eh, este material que yo les voy a mostrar hoy día con una colega lo venimos aplicando desde hace 7 años en el Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa, del cual soy miembro, como ya se los he mencionado. Y una de las cosas que, por qué se generó este taller, tiene que ver con que, desafortunadamente, digo, porque no es lo que uno esperaría, pero ocurre y pasa mucho, que hay muchos papás y hay muchas mamás que empiezan a tener dificultades, no tan solo hacia la crianza, sino que también entre ellos, y por lo tanto la opción de separarse o de divorciarse conlleva a que en general la mayoría de los divorcios y las separaciones no son pacíficas, sino que por el contrario están cargados de conflictos, conflictos que llegan a tribunales, que llegan a los tribunales de familia en esta lógica, y por lo tanto comienzan una serie de disputas con respecto a quién debe quedarse con los hijos. Cuando ustedes conozcan a algunos adultos o adultos de su familia, quizás sus propios casos y sus propias historias también, si esto puede pasar, vean y vayan mirando si los adultos con los cuales ustedes comparten habitualmente, amigos de sus papás, amigos de sus mamás, por ejemplo, vayan viendo si es que ellos no han estado envueltos en una situación judicial, ya sea por el, el antiguo régimen de visitas, que hoy se conoce como el nombre del régimen directo y regular, la RDR, si no se han visto envueltos en temas de demandas por pensión de alimentos, en fin. Y van a ir observando, si es que en algún momento conversan de esto con ellos, que fue muy complejo y que muy probablemente el conflicto todavía exista. Y por lo tanto, en esa lógica, uno se va a encontrar incluso con historias de denuncias falsas de abuso sexual de parte de algunas mamás hacia algunos papás. Digo falsa cuando ya se comprobó que no existió abuso, digamos, ¿sí? Acá en Chile los estándares asociados a la detección de abuso sexual son bien altos. Han ido avanzando, han ido mejorando la metodología, particularmente llegar a una entrevista única. Han ido mejorando, sin duda. Pero claro, aparecen este tipo de denuncias, otras denuncias por violencia intrafamiliar, otros aparecen como acusaciones por abuso de drogas. En fin, la historia matrimonial, la historia conyugal puede terminar en un gran conflicto, que uno espera que, por cierto, con la intervención de especialistas disminuya, porque se puede mantener crónico si es que no interviene algún especialista. Y en esa lógica, el taller que desarrollaba el Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa, de ahora en adelante IPSI, para ahorrarme el chorizo de palabras que involucra, con Bárbara lo desarrollamos el 2013 justamente para papás y mamás que se encuentran en situación de tribunales y particularmente en algunos de ellos solicitando la tuición de sus hijos, vale decir la tuición total, vale decir que los hijos van a vivir con la mamá o con el papá, así como también con papás y mamás que, en el caso, particularmente en el caso del papá, son enviados del tribunal para fortalecer sus habilidades parentales. En algunos casos, algunas mamás la envían a fortalecer sus habilidades parentales. Y en otros casos nos hemos encontrado con adultos que están iniciando un proceso terapéutico y particularmente de revinculación, vale decir, volver a juntarse con sus hijos, pero previamente tienen que participar por un taller de fortalecimiento de habilidades parentales y parentales. En esta lógica, también nos hemos encontrado con las dolorosas situaciones donde algunos papás vienen solicitando el taller, particularmente porque se encuentran en estos procesos de revinculación, debido a que los separaron de su hijo, producto de que la ex señora lo acusó de abuso sexual y hubo que pasar, por lo tanto, por todos los peritajes habido y por haber. Acusación, chiquillos y chiquillas, que no es menor porque es un delito. Y por lo tanto, cuando ya se ha comprobado que no pasó nada, se inicia, por lo tanto, la aplicación del taller para iniciar los procesos también de revinculación. El taller, chiquillos, que yo les voy a mostrar ahora, es la sistematización
de contenidos, porque lo hemos ido mejorando en el tiempo, de 7 años. Creemos que es un muy buen taller, más allá de lo que nosotros como relatores del taller lo consideremos, sino que también porque la gente lo ha comentado y lo ha afirmado. Este taller sí tiene un criterio de exclusión, y este taller tiene que ver con que se excluye a adultos que hayan sido condenados por abuso sexual. No lo entregamos a estas personas porque involucra darles herramientas como para que puedan mal usarlas hacia otro niño, ¿ya? Es diferente cuando a un adulto le acusaron y salió inocente de esa acusación, que por cierto pasa mucho, pero en otros casos desafortunadamente hay adultos que son condenados por abuso sexual, y este taller por lo tanto no se lo aplicamos a ellos, ¿sí? Será otra metodología, me imagino yo, pero nosotros tenemos este criterio de exclusión, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy día es una dimensión asociada a la crianza de los hijos y de las hijas, un taller, como les comento, que ya lleva varios años, y que a continuación les voy a ir mostrando los contenidos y cómo vamos funcionando. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de lo que ya estoy mencionando, por si acaso? Profe tiene el micrófono apagado. Gracias, Daniela. Y dije lo más importante de la clase, pues. Miren, Romina, ¿cuál sería entonces como el objetivo de este taller que se busca lograr con los padres? Para allá voy, exactamente para allá voy, Rominita. Miren, lo que les comentaba era que este taller lo desarrollamos con Bárbara. Bárbara trabajaba en la Brigada de Delitos Sexuales digamos, como de Carabineros, el que estaba ubicada ahí en Providencia. Por lo tanto, manejaba muy bien todos estos peritajes que se hacen en temas de abuso sexual. Eh, y ahora, claro, ya no está allí porque se fue a vivir a Concón, que es la ciudad en la que nació, y allí es perito judicial del Tribunal de Familia de Concón. Y por lo tanto le toca hacer muchos peritajes, vale decir, evaluaciones, aplicaciones de test psicológicos, entrevistas y, y confirmación o no de delitos por los cuales algunos papás o algunas mamás lo están acusando. Entonces, tiene todo un bagaje ahí que lo complementamos con la experiencia que yo ya he ido también acumulando respecto de los casos judiciales con los cuales me ha tocado trabajar, así como también por mi formación como infanto juvenil. Entonces, claro, con ella desarrollamos este taller que tenía y que tiene, como preguntaba Romina, el siguiente objetivo: velar por el bienestar superior de los niños y las niñas, mediante fortalecer, potenciar las habilidades parentales y así estimular el desarrollo de los niños. Este objetivo, mi estimada Romina, surge a partir de que Chile, el año 89, ratifica, en este caso, y posteriormente el año 91, ratifica que Chile adhiere a la Convención Internacional de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esto quiere decir que los niños tienen derechos, que los niños tienen, en este caso, dentro de sus derechos, no tan solo el de ser alimentados y ser vestidos, sino también queridos, ser amados, vivir en ambientes de paz, vivir en ambientes de tranquilidad, ajeno a los conflictos. Y por lo tanto uno tiene en este caso como psicólogo, y como psicóloga en este caso la Bárbara, el rol de velar por ellos, de que los niños puedan estar bien, y por lo tanto uno actúa como un protector de ellos. Entonces, esta Convención Internacional de Derechos de Niñas y Adolescentes, que tiene 51 artículos, si mal no recuerdo, o 52, pero son más de 50, pero muestran muchos, digamos, como derechos que tienen los niños. Por ejemplo, el derecho a la socialización, el derecho a tener amigos, el derecho a ser educados, el derecho a ser socializados, el crecer en ambientes saludables, libres de contaminación, con un acceso a la salud garantizado. Aparecen varias cosas.
De hecho, la actividad que vamos a desarrollar el 9 de diciembre, chiquillos y chiquillas, tiene que ver con esto, con qué es lo que hemos aprendido como país a partir de la Convención Internacional de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, elaborada el año 89 y ratificada por Chile el año 91 en el gobierno de Patricio Elwin. Ese, en este caso, el objetivo del taller. Y por eso con la Bárbara nos destinamos a explicarles muy bien que nosotros somos defensores de sus hijos y que vamos a actuar siempre como en esa línea. Siempre recogemos en el taller, y estos chiquillos cuando hagan actividades así, siempre traten de hacer una ronda como de preguntas, valga la redundancia, preguntándoles qué es lo que esperan de la actividad. Siempre es bueno recoger las expectativas porque así las intervenciones o los diálogos que uno va sosteniendo con los papás, con la mamá o con los estudiantes, con quien sea que asisten, permite ajustar de mejor forma, digamos, lo que uno va a entregarles como información en este caso, a lo que ellos esperan. Y muchas veces estos papás vienen y estas mamás vienen con el objetivo de tener más horas con los hijos, vale decir, el que un papá vea cada 15 días a sus hijos ya y se va el fin de semana con ellos, no es para todos. Hay papás que por las dificultades que se han producido tienen derecho a ver a sus hijos un día y sin régimen de pernoctación, vale decir, los hijos no se pueden quedar en la casa. Eh, o bien a veces el tribunal ha decretado solamente que el papá vea a sus hijos 4 horas. En otros casos hay mamás, por ejemplo, que por episodios de violencia que sucedieron con su actual pareja, el papá del niño colocó una demanda producto de que su hijo estaba en grave vulneración de derechos. Cuando se demuestra que eso es así, algunas mamás pueden perder la tuición de los hijos y por lo tanto algunas mamás vuelven con el fin de volver a retomar el vínculo con sus hijos. Aquí nos cuentan el por qué vienen al taller, ¿sí? Han asistido al taller, por cierto, personas, en este caso han asistido profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, han asistido porque el enfoque de habilidades parentales y marentales ha sido una muy buena herramienta de trabajo que se ha venido demostrando desde hace ya más de 20 años, mostrando el impacto y cómo es que esto en este caso funciona y opera, ¿ya? Entonces hay un gran interés, esto no lo estoy mostrando chiquillos porque se me ocurra, sino porque como tengo que velar por su formación y estoy viendo en esta lógica de trabajar en pandemia, que es necesario que ustedes también tengan contenidos y conocimientos prácticos y sobre todo que formen parte de políticas de nuestro país, digamos. Este material forma parte de ello. Entonces, por esa lógica, nosotros con la Bárbara adherimos a todo el enfoque de habilidades parentales y marentales. Hay otra área, por ejemplo, chiquillos, que tiene que ver con la evaluación de las competencias parentales y marentales, que tiene que ver con aplicación de test psicológicos, donde se recomienda que se apliquen escalas que miden las competencias parentales y marentales, las miden, así como también se recomienda que se apliquen testos proyectivos, como el caso del test de Rorschach, para ver incluso eh, la dinámica psicológica y la estructura de personalidad que tenga, en este caso, un adulto o una adulta, ¿ya? Bueno, el enfoque que aparece acá, como yo soy miembro del ICSI y el taller es del ICSI, hablamos del enfoque integrativo y les comentamos que cuando uno tiene que estimular el crecimiento de un niño o de una niña o de un adolescente, uno debe considerar que hay una serie de factores involucrados. Factores que tienen que ver con lo biológico, con lo cognitivo, con lo afectivo y con lo inconsciente. No es lo mismo criar a un niño de 6 años que a un niño de 7 años, porque el cerebro se desarrolla en ese año y por lo tanto los chiquillos pueden tener diferentes intereses. De la misma forma, adolescentes de 12 años pueden ser diferentes de adolescentes de 14 y el de 14 años puede ser diferente del joven de 17. Entonces, en esta lógica, el factor biológico aparece, de la misma forma aparecen los factores cognitivos que tienen que ver con el rendimiento intelectual y el rendimiento en el colegio. A nivel afectivo, las emociones que tiene cada hijo, cada hija, hay algunos hijos que son más temorosos, otras hijas que son más vergonzosas, otros hijos en cambio que son más alegres, hay otros que son más amorosos, en fin, hay una afectividad que uno también tiene que considerar, así como también que hay historias que los niños no van a contar nunca
y que tiene que ver muchas veces con lo que ellos vieron en el conflicto y que pueden ir quedando en su inconsciente, ¿sí? Por lo tanto, todo esto se encuentra dentro de una gran P, como la que aparece aquí desglosada, ¿sí? Y que por lo tanto esta P, que es una de la persona, interactúa constantemente con un ambiente, con los estímulos que existen alrededor de las personas, y toda esta interacción genera una letra C, que quiere decir las consecuencias, que es lo que una persona finalmente termina realizando, y con consecuencias que pueden darse en el corto y en el mediano y largo plazo muchas veces, ¿sí? Esta C de conducta, sin duda, es lo que siempre hemos visto. Sin embargo, en general hay que recordar que la conducta genera consecuencias, ¿ya? El clásico esquema cognitivo conductor que uno ha visto, pero nosotros lo usamos porque tiene evidencia a nivel mundial, ¿sí? Y es lo que más ayuda a las personas, no es por antojo, digamos. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros le mostramos a los papás, no sé si este es un taller muy, ¿cómo decirlo? Tiene un nivel medio académico, sin duda, los papás lo valoran mucho, pero tiene que ver con que en la vida de un niño, en la vida de un hijo, aparecen muchas cosas, chiquillos. Vale decir, yo no sé en el caso cómo habrá sido de ustedes, pero a veces para algunos papás y algunas mamás es muy complejo, o sea, todos desean que los hijos sean sanos, ¿sí? Todos los hijos sean sanos. Sin embargo, a veces algunos niños nacen con reflujo y por lo tanto, desde que se les irritan mucho las vías digestivas, que no pueden comer cualquier cosa, que a veces vomitan, otros hijos que son más alérgicos, otros hijos que tienen convulsiones febriles, por ejemplo, que les sube la fiebre y ¿cómo se llama? Y pueden convulsionar. Hay niños que muchas veces empiezan a mostrar algunos problemas de salud y que en general van dificultando la tarea de crianza porque eso involucra que hay que asistir constantemente a controles de salud con los pediatras u otro especialista. Lo biológico, por lo tanto, es imposible dejarlo de lado en la crianza. Hay niños que aprenden más rápido, hay niños que aprenden más lento, hay niños que desde la biología tienen un temperamento más dócil y por lo tanto son niños que uno puede compartir muy bien. En cambio hay otros niños que tienen un temperamento más complejo y se enojan con todo. Ya, en esta lógica, uno repasa esto de lo biológico, repasa lo ambiental que tiene que ver con el ambiente escolar de los chiquillos con quienes crecen, incluso el tipo de trabajo que tienen los papás y las mamás. En general hoy día, una de las cosas que le está pasando a los adultos tiene que ver con que el mundo del trabajo tiende a absorber gran parte del tiempo que tienen, en este caso, los papás para criar. Y a veces los papás son fiscalizadores, o sea, como que llegan a veces que está todo bien y se hicieron las tareas, porque también los colegios envían tareas. Por lo tanto, la tarea de criar y para los adultos, hoy día, de hecho, la parte de la forma de ver a los adultos ha tenido que ver con considerar qué tan cansados y qué tan agotados físicamente andan. Y en particular, no tan solo por el tema del trabajo, sino que también porque la tarea de crianza demanda mucha energía. El paradigma cognitivo, que nos dice cómo los chiquillos intelectualmente funcionan, su desarrollo moral también aparece mucha información acá desde lo sistémico también, cómo anda la familia funcionando. Si es una familia, digamos, uni o monoparental, ya como lo que veía por otra vez, si están ambos padres presentes, si hay, pues, son padres nuevos que llegan, o sea, no nuevos, sino que padres que ya tuvieron relaciones, digamos, como de pareja anteriores y ahora han buscado formar otra familia y también se arma allí un ensamblaje y hay otras familias, en cambio, como yo les comentaba, que a veces son tres generaciones. Están los abuelos también involucrados, ¿sí? Como lo veíamos en el caso de la actividad que yo les pedí que hicieran. En el paradigma inconsciente nos encontramos claramente con la experiencia dolorosa de que las personas tienen y que van guardando. En algunos casos, la historia de algunos chiquillos ha sido bien traumática. Ya han presenciado episodios de violencia muy grandes y que por lo tanto puede quedar albergado ahí en el inconsciente, ¿sí? El sistema self, de cómo es que los niños van aprendiendo a elaborar su propia estructura interna, que va más allá del yo freudiano, como yo le he comentado anteriormente. El niño no tan solo tiene que luchar contra sus impulsos, que a ver si es que les gana finalmente. ¿Sí? Sí. El tema está en que los niños también tienen que aprender a resolver conflictos con sus pares, tienen que aprender a manejar digamos, la frustración, que ya aparece en el paradigma afectivo,
van creciendo. Y acá aparece un elemento que nosotros siempre le decimos con la Bárbara, que tiene que ver con que los niños tienden a ser egocéntricos, que no es lo mismo que ser egoísta. Vale decir, el niño tiende a mirar su propio punto de vista, pero eso tiene que ver con el desarrollo cerebral, ¿ya? Y de la misma forma, a su vez, nos encontramos con el paradigma conductual que tiene que ver con la presencia de premios, de castigos, cómo los papás despliegan sus recursos, en fin. Y a nivel afectivo, como les decía, y sobre todo en los niños que tienden a tener un predominio más bien afectivo más que racional. Los niños se pueden manejar racionalmente, pero cuando los afectos y la emocionalidad irrumpe, e irrumpe muy fuertemente, claramente los chiquillos allí van mostrando lo que han ido aprendiendo de sus papás o de su mamá, de cómo es que ellos reaccionan. A ver, vamos a ver lo que nos... Profe, personalmente me pasa lo que usted dijo, mis padres trabajan todo el día en teletrabajo y tengo dos hermanos pequeños, a pesar de que están, al mismo tiempo no están, por lo que veo que es agotador hacer la pega de crianza y trabajar al mismo tiempo. Quizás eso traiga repercusiones en el futuro, el tema del teletrabajo cuando hay niños en la casa. Es que uno de los desafíos, Romina, que nosotros tenemos que ir mirando tiene que ver con el impacto de de la pandemia en esto. Los niveles de la discusión a nivel familiar sí pueden aumentar en este contexto, y fácilmente, porque están las condiciones como para hacerlo. Entonces, en esta lógica que, por ejemplo, tú, porque va a haber tanta gente que va a decir, oye, pero si esto te está preparando para la vida cuando tú seas mamá, po. O imagínate nosotras como mamás cómo estamos cansadas, lo que sea. Lo cierto está en que en esta lógica, una de las dificultades que han tenido los papás y las mamás en este contexto, no sé cuántos años tengan tus hermanitos, pero los niños no se están conectando a las clases, no se quieren conectar. Y es más difícil para algunos papás hoy día que los niños sigan las actividades escolares y por lo tanto una de las preocupaciones que tiene el Mineduc tiene que ver con cómo vamos a ir como nivelando muchos de las, más que los déficits, los resultados de aprendizaje que se deberían haber logrado. Da para estudios, se están haciendo varios estudios al respecto. Sin embargo, es muy difícil lograr precisar con exactitud algunos otros eventos, digamos, sin duda que van a ir apareciendo en el tiempo, ¿ya? Voy a inventar, vaya a saber uno si en este caso algún muchacho que sufría de epilepsia, el cuadro se complicó, no lo sabemos. Vaya a saber uno si es que efectivamente los chiquillos tuvieron un retroceso en su capacidad de aprendizaje o no lo tuvieron, digamos, ¿no? Va a haber que ir mirándolo en el tiempo y vamos a tener que ir investigando y vamos a tener que ir leyendo de varios autores, porque los niños en general, más que volver al colegio para aprender, lo que echan de menos son los amigos, a las amigas, el recreo, el compartir. Pero también muchos de ellos están muy cómodos en sus casas. Entonces no están muy desesperados por salir, sino que lo han tomado como que están de vacaciones, lo rico, entre comillas, de no estar levantándose temprano y andar poniéndose uniforme y andar trasladándose para otro lugar en invierno. O sea, en estos momentos están en sus casas, puede estar bien. Hay otros, en cambio, que lo único que querían, no querían era estar en sus casas, porque a veces algunos ven que hay muchas dificultades en algunos colegios de mucha vulnerabilidad, cuando hay más una vulnerabilidad, perdón, mayor a 40%, cuando está más asociado a pobreza. Y claro, muchos chiquillos en algún momento experimentaron, no sé, no voy a decir hambre, pero sí que recibían la ración de comida no en la Junji, ya me acordar, pero sí que de la Junaed. Pero sí, en esta lógica vamos a tener que ir mirando po, gran parte de los efectos. Tenemos algunas ideas, sin duda, de las cosas que pueden estar ocurriendo, que son las que estamos observando, algunas de ellas las que te he comentado, pero hay otras, en cambio, que nos vamos a ir mirando en el tiempo, ¿sí? Entonces, si es necesario investigar, sí, y va a haber que ir investigando todo lo que va sucediendo. No sé si quieres comentar algo más, Romina, si quieres seguir escribiendo, hazlo nomás, yo no tengo por mí ningún problema, todo lo contrario. Pero de que ha sido más agotador para los papás estar en teletrabajo y telecriando, más allá de telelavo y telecocino y teleplancho, ¿no es cierto? Está en que sí ha sido un periodo muy agotador, sí, de mucha descarga de adrenalina, de mucho nivel de estrés y de agotamiento en general, ¿ya? Ahora, lo que yo les voy a mostrar, chiquillos, tiene que ver con lo siguiente, con que el taller que nosotros desarrollamos con la Bárbara se divide en 4 grandes módulos, ¿sí?
Los módulos tienen que ver con, el primero es el de Definiendo a mi hijo, que tiene que ver con que los papás puedan aprender a reconocer las características específicas que cada hijo tiene. Ya, esa es una. La segunda es Desarrollo normativo, los comportamientos que se esperan que los chiquillos cumplan y que dependiendo de determinadas edades, ¿sí? La tercera tiene que ver con lo que es la separación y el conflicto conyugal, como en algunos casos aplicar habilidades parentales en situaciones de conflicto es difícil porque se tiende a invisibilizar a los hijos, se tiende a centrar la discusión en los adultos y se ignora el efecto que puede estar teniendo los hijos. Y así como también el último aspecto tiene que ver con el poner en práctica las habilidades parentales y marentales, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, el taller nosotros lo desplegamos en 4 lunes. En un momento lo decidimos hacer 2 módulos por semana, digamos, ya con más condensado. Pero esto lo tomamos como decisión con la Bárbara debido a que hay tiempos que los tribunales imponen respecto de que los papás deben mostrar algún documento que muestre que ellos participaron de alguna actividad de fortalecimiento de habilidades parentales. Y por lo tanto, a veces algunos plazos de algunos tribunales son muy cortos. A veces piden a los 2 meses entregar algún tipo de documento, en otros casos a los 3 meses. Entonces, si la gente no llega con ese documento, pueden llegar a la audiencia con el juez y no tener el documento, y eso involucra que hay que aplazar nuevamente la audiencia, y la audiencia no es aplazarla una semana, sino que puede aplazarse 1 mes, 2 meses. Y en pandemia ha sucedido que algunos juicios se han alargado hasta 6 meses, digamos, como entre una audiencia y otra. Son entornos de mucha complejidad. Aquellos que les guste lo jurídico, los invito a que se puedan desarrollar. Tienen mucho que hacer allí. Se puede seguir apoyando a los niños y a las niñas y particularmente reduciendo el conflicto. Pero el ámbito jurídico tiene sus propias reglas, sus propios tiempos, y uno de ellos tiene que ver con que si no entregan un documento que muestre que participaron del taller, la audiencia, por ejemplo, para aumentar horas del régimen directo y regular, se puede ver aplazado y por lo tanto el papá tiene que esperar nuevamente 2 meses o 3 meses a que se vuelva a hacer la audiencia para presentar el documento. ¿Sí? Miren, una de las cosas que nosotros hacemos con los papás y con la mamá en el taller es que los hacemos participar. ¿Sí? Decimos que es un taller psicoeducativo, que no es terapia grupal, ya, aunque a algunos les gustaría hacerlo, porque en general algunos papás y algunas mamás toman este espacio como un espacio de descarga, y de descarga generalmente quejándose del otro, o de la otra, ¿ya? Y que el tribunal no lo escucha, que les tocó una jueza que es feminista y que, no sé, pues le tiene odio a los hombres y por lo tanto como que el papá ve que su causa no va a tener buenos resultados, en fin, los adultos se quejan harto. Sin embargo, con la Bárbara nosotros reencauzamos eso, lo redirigimos haciendo notar de que justamente el objetivo de este taller tiene que ver con que el conflicto disminuya. Y para ello tienen que mostrar una actitud que muestre que ellos como papás y como mamás están siendo cada vez más competentes y que sean, entre comillas, enrielados respecto de el poder criar a los hijos y a las hijas de buena forma. Por lo tanto, estas preguntas, siempre con la Bárbara decimos que son de fácil lectura y de respuesta lenta, y de respuesta compleja en algunos casos. Porque si, por ejemplo, yo le digo a la Romina que me empieza a decir cómo puede definir que son sus hermanos, cómo son sus características físicas, sus características emocionales, sus características académicas, su interacción social, por ejemplo, la Romina va a empezar a hacer todo un proceso de toma de conciencia respecto de ir eh, haciendo consciente, valga la redundancia, la opinión que tiene respecto de sus hermanos. Si uno les preguntara cómo te gustaría que fueran, y vamos a inventar que la Romina dice, no, sabes que en realidad me gustaría que fueran más tranquilos, que en realidad no, que fueran más dóciles, que no pelearan tanto, qué sé yo. Y claro, la pregunta que viene después, que ahí se me desordenaron los números, en fin, eh, si uno les pregunta a la Romina, dice, ¿y cómo crees que tus hermanos te ven? A lo mejor la Romina va a decir como una hermana buena onda, o va a decir como una hermana rabiosa, como una hermana enojona, como una hermana jodida, como que los reta, vaya a saber uno. Pero ese proceso y estas preguntas van estimulando una capacidad parental y marental que ha sido definida y que ha mostrado un gran peso para esto. Vale decir, si los papás, las mamás o los cuidadores, en este caso la Romina,
si no se les desarrolla la capacidad de autorreflexión, esto queda como letra muerta. No sirve mucho, ¿ya? Porque uno tiene que ser capaz de mirarse y capaz de mirar cómo uno reacciona y mirar cómo uno actúa y mirar cómo son las consecuencias de las acciones de uno y mirar también las complejidades de poder criar o de estar en esta modalidad de teletrabajo y teleeducación y telecrianza. Por lo tanto, estas preguntas buscan estimular la autorreflexión, el mirarse a uno mismo. A veces algunos papás dicen, bueno, a mí me pegaban y a mí no me pasó nada, yo sigo siendo así porque me enseñaron a tener carácter firme. Claro, pero los niños no necesitan un carácter firme, pues necesitan amor, necesitan respeto. Y por lo tanto, y con esos aspectos los niños cambian mucho. Lo que pasa es que, claro, cuando los adultos dicen eso, involucra que la forma en la cual ellos fueron criados, la forma en la cual le entregaron amor, la forma en la que le enseñaron respeto, eh, no lograron estimular la capacidad de apego, la dejaron muy mermada. Entonces hay adultos, en cambio, que se dan cuenta de sus propias historias y como se dan cuenta de sus propias historias, pueden empezar a cambiar, ¿ya? Sin embargo, hay otros, en cambio, que no lo logran ver, ¿sí? Así como también esta pregunta de cómo me gustaría que me vieran. Lo mismo, ¿cómo me gustaría que mis hermanos me vieran? Pucha, no sé, porque una hermana como que, que jugara más, qué sé yo. O bien a lo mejor alguno podría decir una hermana menos estresada, ¿sí? Porque a veces los niños ven estas cosas y aparecen con este tipo de comentarios. Yo espero, Romina, que si puedes ir haciendo el ejercicio te va a ir ayudando harto, porque esta actividad que estoy mostrando como taller te va a permitir que incluso hasta disminuir todas las conductas disruptivas o problemáticas que a lo mejor ellos puedan ir teniendo. ¿Sí? Es bien interesante el enfoque de habilidades parentales, no lo miren así como cualquier cosa. Por lo tanto, se describió mi vida. Lo que pasa es que mira, y quedan cada módulo tiene diferentes preguntas que con la Bárbara le dimos vuelta y las armamos. Y nos hemos dado cuenta en el tiempo que es un material valiosísimo, valiosísimo lo que nosotros hacemos. Y nuevamente, no es ser autocomplaciente, sino que nos hemos dado cuenta de cómo es que esto genera cambios importantes en los papás y en las mamás. Nos hemos dado cuenta de eso, porque empezamos a trabajar con la capacidad de autorreflexión. Entonces, es parentales y marentales, ¿sí? En la capacidad de criar. Suena de forma flexible, digamos, pero que se tiene que adecuar a las circunstancias, ¿ya? Pero también en función de las necesidades que cada muchacho y cada muchacha tiene, dependiendo de la edad, dependiendo de sus características, ¿ya? Por ejemplo, es bien interesante cuando yo les comento a los papás, cuando les digo, ¿quién de ustedes tienen hijos con asma? Y son muy pocos, los hay, no son todos, los hay. Y cuando les pregunto cómo ha sido la tarea de criar a su hijo con asma, empiezan a contar toda una historia que otros papás desconocían. Porque los muchachos con asma, cuando viene el mes de mayo y aumenta la contaminación, por ejemplo acá en Santiago, el smog, los niños hacen crisis respiratoria. Los niños no pueden jugar, los niños no pueden ir a paseo muchas veces de curso, salvo que vayan con un adulto o que lleven su inhalador, porque se pueden ahogar. Les puede faltar aire, pueden tener una reacción alérgica y estar lejos de un centro hospitalario o de salud que lo logre, en este caso, volver a respirar como con normalidad. Y claro, empiezan a ver, por lo tanto, que cuando hay muchachos que tienen algunos problemas de salud, la crianza tiende a ser diferente. Eso es como esperable, por ejemplo, en este caso, Romina, voy aprovechando que ahí estado teniendo un rol activo en la clase, es esperable que los papás y las mamás sean aprehensivos, po. Es súper esperable, po. Si el chiquillo le puede venir un problema respiratorio grave, grave. Lo mismo que cuando viene el periodo de la alergia. Yo recuerdo una mamá hace tiempo que me decía que una de las cosas que ella tenía cuidado con su hijo era que a donde iba tenía que ver si habían gatos, porque el hijo desarrollaba unas crisis respiratorias que terminaban en clínica, terminaban en urgencia. No había otra forma. Entonces, donde habían gatos, el muchacho no podía ir. No podía ir nomás. Y por lo tanto, era esperable que esta mamá, claro, me acuerdo que una vez contó que la primera vez que lo llevó donde una familia que tenía como gato y su hijo tenía 3 años, el hijo desarrolló una crisis que terminó en urgencia y ella temió por la vida de su hijo porque veía que
y no podía respirar bien, ¿ya? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esto, antes de ceder la mano al Daniel, lo que nosotros buscamos desde el taller tiene que ver con, en este caso, ir haciendo notar que criar involucra ver a los hijos como niños, como niñas, como adolescentes, con sus características de acuerdo al periodo etario en el cual están. No tratarlos como pequeños adultos porque no lo son, porque la biología no se los permite. Una cosa es que el niño contenga a su papá una vez cuando su papá estaba llorando, producto, por ejemplo, del fallecimiento de su propia mamá, ¿vale? Decir, como el adulto pierde, o sea, el niño pierde a su abuelo y el niño cuida a su papá en ese momento, pero otra cosa es cuando el niño lo hace constantemente. ¿Ya? Y uno lo que empieza a ver es que a veces este niño se empieza a transformar en el adulto de los padres y empieza, por lo tanto, con una cosa muy psicológica, muy clínica a su vez, que los niños empiezan a descuidarse por cuidar a sus papás. Y por lo tanto, es esperable que los niños a veces tengan dificultades porque no logran, ¿cómo decirlo? Quedan desprotegidos. Entonces quedan muy expuestos al bullying, qué sé yo, quedan muy expuestos a lo que les pueda, a cualquier cosa que les pueda pasar. Por eso cambiar la visión adultocéntrica involucra dejar de tratar a los niños como pequeños adultos. Dime, Daniel, qué es lo que te gustaría comentar? Bueno, buenos días, profe. Primero que nada tenía algo de sueño. No te preocupes, Eh, normal. pero bueno, lo que pasa es que con lo que contó me acordé mucho de la historia de mi vida, pero ¿Mm? porque bueno, de hecho, lo que pasa es que como yo cuando era chico tenía problemas de atención y todo eso, tenía que alguna vez que tenía esta condición como dentro del espectro autista que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Como los Asperger, pero de alto No, o sea, funcionamiento. es menos, es como, yo diría que es como la aristocracia dentro de esas condiciones. De alto funcionamiento le llaman. De alto funcionamiento se podría decir. ¿Sí? Entonces, lo que pasa con eso es que mis viejos fueron súper aprensivos con eso durante mucho tiempo, porque yo solía ser súper ingenuo con las relaciones, como que me era muy fácil confiar en cualquiera. Ujú. Y entonces constantemente me decían, no, Daniel, no hables con extraños, no, Daniel, que esta persona se ve sospechosa y todo eso. Y eso yo diría que tuvo tanto consecuencias negativas como positivas. Positivas por un lado, en el cual aprendí efectivamente a tener cuidado con personas que no tengan buenas intenciones ¿No? y que por otro lado, las negativas es que yo fui durante mucho tiempo súper tímido porque me daba miedo eh, entablar relaciones de forma activa. Después, Ajá. después, por suerte, eso fue cambiando. De hecho, si yo puedo hablar ahora con total libertad de decir esto es A porque ahora ver, ya no me importa, básicamente. sí. Gracias, Daniel, por lo que comentas. Bueno, en parte lo que está diciendo Daniel, que claro, o sea, esta cosa de cómo los papás se tienen que haber articulado, ya con las dificultades que en algún momento tuvo Daniel, lleva, claro, a que los papás puedan ser aprensivos, por ejemplo. Sin embargo, gracias a la investigación, ya, y esta diapo lo muestra, y cuando empezamos a colocar fotitos del cerebro, es que cuando uno estimula a los niños y a las niñas, muchas cosas se pueden ir corrigiendo, se pueden ir arreglando. El hecho de dormir con los niños en las camas, por ejemplo, cuando recién nacen o incluso a los 2 años, hasta los 3 años, no es cualquier cosa, porque en el fondo el cerebro crece en un ambiente seguro. El niño cuando lo destierran, como uno lo llama, al año y que se va a dormir a la cuna, el niño sí puede crecer más temeroso, porque de una u otra manera el cerebro todavía no está preparado como para la autonomía de pasar una noche solo. Y por lo tanto el cuerpo puede liberar muchas sustancias, muchas hormonas asociadas al miedo, a la inseguridad, es probable que llore, eh, pero cuando uno va corrigiendo estas cosas y va estimulando a los niños, el cerebro se va regulando. Y curiosamente, que suena es que, a ver cómo decirlo, porque pareciera básico, ¿ya? A veces lo obvio no es tan obvio,
Pero si uno educa a los hijos con amor, si uno educa a los hijos con respeto, si uno educa a los hijos basado en el ejemplo, ¿sí? Y en el buen trato, el cerebro comienza a desarrollarse y muchas cosas que pueden ser consideradas como desajustes comienzan a cambiar. Y antes de darte la palabra, Daniel, de nuevo, eh, probablemente mucho trabajo que hicieron contigo fue de estimulación y gracias a eso es que tú tienes la posibilidad de hablar así como lo estás haciendo ahora. O sea, nadie diría, oye, ¿sabes que este cabro tuvo esto? O sea, no lo verían. Porque, claro, esa es la gracia, por ejemplo, de lo que se llama la intervención temprana. Freud lo planteó diciendo que hasta los 5 años de edad nuestra estructura se estaba desarrollando, y bajo esa lógica, yo le he comentado, yo no soy psicoanalista, recojo planteamientos sin duda de psicoanálisis y algunas de las cosas que planteó Freud, particularmente las que han tenido más evidencia, las otras no las tomo en cuenta, digamos, porque no tienen evidencia. Sin embargo, Freud no se equivocó en eso. Entonces, la calidad de los cuidados que reciben los niños en esta edad, o dicho de otra manera, cada uno de ustedes mucho peso e importancia tiene cómo fueron sus primeros años de vida. Tiene mucho peso. Lo que pasa es que uno no lo ve, digamos, porque uno está más grande, qué sé yo, más arrogante, pero influye mucho los primeros años de vida como uno creció. Dale, Daniel. Es interesante lo que ha mencionado usted, pero antes de ir al tema me acordé el nombre de la condición, se llama disfasia. Ah, ya, perfecto. Y, en- Perfecto. y entonces, bueno, estuve con una neuropedagoga y todo eso. Ujú, Pero respecto a lo que usted menciona de pasar la noche solo en la cama y todo eso, yo tengo una historia bien curiosa con eso. Y es ujú. que realmente a mí nunca me fomentaron como tal y nunca me han dicho directamente así como, oye Daniel, vete a dormir solo. Yo recuerdo un día como a los 10 años que fue en la última edad a la que dormí alguna vez con mis padres. Ujú. Recuerdo que estaba junto a mi papá y de repente dije, chuta, tengo mucho calor. Y de hecho yo le llegué a decir a mi papá, pucha papá, me siento incómodo, ¿puedes irte? Ujú. Y así nunca más volví a dormir con mi viejo. Pero sí ese hito que tú dices es muy normal y habitual en los niños. Los niños de repente quieren dormir solos porque tienen calor con los papás, porque quieren tener su pieza, porque vieron que su amiguito, su vecino tenía su pieza y dormía solo. Es el mundo de los niños, es el mundo de los niños. Son cosas muy pequeñas que de repente como adultos la invisibilizamos. Entonces, en esa lógica, claro, los niños pueden dejar, como tú dices, porque tenían calor con el papá, qué sé yo, porque el papá roncaba mucho, ya, pero son muy cosas de niños, son cosas de niños. Entonces, ese es un proceso natural, por lo tanto, que no tiene que ir con mantener a los hijos en la cama hacia la fuerza, no, sino que los hijos tienen que en algún momento ya empezar a hacerlo y lo hacen por cosas como lo que tú mencionas. Y esto tiene que ver con que cada uno de nosotros tiene un determinado self que se va construyendo, las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, que nos incomoda, qué cosa nos produce agrado, las vamos aprendiendo desde chico. En mi caso, mi hija tiene 3 años, sigue durmiendo con nosotros y de vez en cuando ella pide ir a dormir. Le pide a la mamá, mamá, vamos a dormir a mi cama y se van a dormir. Pues. Se van a dormir a la cama. La otra vez me pidió dormir con ella. Y son cosas de niños. Así funcionan los procesos como naturales. ¿Ya? Lo que pasa es que digo naturales entre comillas porque, perdón, porque hay elementos culturales. Pues de repente a veces no son niños, son dos hermanos, y a veces tener dos hermanos metidos en una cama, cuatro, en general, para algunos no les permite dormir muy, muy bien. En fin, cada familia tiene que afrontar diferentes situaciones asociadas al estrés. Para los papás es complicada la crianza. Uno puede decir y escuchar, decir, no, es súper bonita, pero uno le pide que hablen de las cosas y le van a empezar a contar una cantidad de historias tremendas. Y por lo tanto, en esta lógica, en el criar, nuestro desarrollo cerebral se puede ir estimulando. ¿Ya? Acá, chiquillos, antes de que vayamos a hacer el primer break, ¿ya? Nos encontramos, por lo tanto, con las habilidades parentales y marentales, que es la que yo les voy a empezar a describir después en el próximo bloque.
cada una de estas habilidades parentales y marentales las fuimos recogiendo con Bárbara. Hay algunas nuevas que han ido apareciendo, pero otras que en el fondo han cambiado de nombre, pero siguen siendo lo mismo, ¿ya? Y hay cosas, por ejemplo, como los modelos de crianza, cómo yo fui criado, el cuidado físico y emocional, vale decir, cómo trato a mi hijo, cómo trato a mi hija frente al frío, si la abrigo o no la abrigo, si más abriga que hijo único o no, y qué es lo que hago también emocionalmente con ellos, que cuando tienen miedo, qué es lo que hago con mi hijo o con mi hija cuando tiene miedo, qué es lo que hago con mi hija cuando tiene, en este caso, no sé, vergüenza, ¿sí? El comprometerse con la tarea parental, la organización doméstica, se las voy a ir comentando en el próximo bloque, porque se van a dar cuenta, y por eso les decía cuando les comento que está, en este caso, como criterio de exclusión, el, en este caso, entregárselo a personas que han sido condenadas, cuando el tribunal mostró que sí hubo abuso sexual. Porque acá es entregarle herramientas que la pueden usar para seducir a los niños, así literalmente. Acá, una de las cosas que yo le estoy mostrando es que todas estas habilidades, que no necesariamente son para los papás y las mamás, en el caso de la Romina, ella como cuidadora, en el que ella va, si yo le insto, y si es que la Romina nos permite hacer un experimento, yo después les voy a mostrar obviamente otros videitos en el próximo bloque, pero que la Romina nos pueda comentar de lo que ha estado leyendo, cómo le ha ido como con el tema de sus hermanos, y ella les va a decir varias cosas, porque va a empezar a visibilizar otra, y va a empezar a ver también su propia historia, cómo fue su propia historia de crianza, va a sentir que emocionalmente todo esto va a empezar a parecer como un mar, como que va a poder entregar más amor, pero también va a ver su propia historia, que le va a dar a veces como entre tristeza, pena o alegría, dependiendo de lo que sea, pero el aprender a ocupar estas herramientas, el Barudi nos dice, por lo menos como autor, que basta con que uno aprenda a ocupar bien una de estas como para estimular el desarrollo de los niños. Por supuesto, si uno puede hacerlas todas bien, pero basta con solo una. Basta con solo una, con que uno se haga como bien competente. Entonces, estas se las voy a ir comentando en el próximo bloque, se las voy a ir como describiendo y de ahí les voy a ir mostrando otras actividades, ya que tiene que ver, bueno, vamos a hablar de parentalidad positiva sin duda, que es el concepto, vamos a ver el video, estoy avanzando, pero fíjense, acá vamos a empezar a hacer como el ejercicio de cuál creen que uno podría hacer bien, cuál cree que uno le va a costar más, cuál es la que uno considera más importante. La gracia en nuestro taller con la Bárbara es que los papás trabajen. No es que se lean el libro o que lean un papel con estas competencias parentales y marentales. No, porque nuestro taller es de fortalecimiento de habilidades parentales y marentales. Y para ello hay que activar la función de la autorreflexividad. Bien, pues chiquillos, agradezco en esta primera ronda digamos, los comentarios de Daniel, lo que Romina también ha ido comentando acá. Son las 9:20. Nos reunimos a las 9:40 para seguir con este material. Como les comento, es muy interesante y esto forma parte de mostrarle una experiencia concreta que viene funcionando hace 7 años. Lo he mostrado también con consejeros técnicos de los tribunales de familia. Vale decir, los consejeros técnicos son los consejeros de los jueces. Le van diciendo de qué tratan los casos y van sugiriendo algunas opiniones para que el juez los tome en consideración o la jueza los tome en consideración para ver qué es lo que se va a hacer, si se aumenta el régimen directo regular o no. Si hay que cambiar la tuición, que no es cualquier cosa, involucra que un niño deja de vivir con alguien para vivir con el otro progenitor, pero a veces hay situaciones de vulneración de derechos graves. Pero todo esto es parte del mundo de los adultos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que íbamos a ir visibilizando cosas de los adultos? Ya empezamos la vez pasada hablando de la familia y empezamos a hablar del patrón de interacciones, qué sé yo, que tiene una familia. Ahora estamos viendo lo que es crianza, crianza en específico, como un hito relevante en la historia de vida de los adultos, ¿sí? Y una de las cosas, para redondear este primer bloque, con la que partimos siempre con la Bárbara, es que vayan viendo los adultos si es que sus propias historias de crianza influyen en la forma en la que está criando ahora. En la mayoría de los casos se dan cuenta y en otros, en cambio, empiezan a decir de que no tan solo les afecta su historia de crianza, sino que también el conflicto que están teniendo con sus exparejas y que les dificulta el criar. Parte de la vida de los adultos que tiene todas esas características. Así que, bueno, ya son las 9:21, así que a las 9:41 me vuelvo a conectar sin falta. Ya muchachos, ya muchachas, nos vemos en unos minutos más. Que estén bien y buen desayuno, quienes vayan a tomar desayuno.
Aló, muchachos, muchachas, buenos días. He regresado para continuar con esta clase de hoy. ¿Me escuchan, no? Así que están conectados, ¿sí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, se escucha. Ya, gracias, gracias muchachos. Bueno, miren, no sé si es como una buena o una mala noticia, pero a las 10 tengo una reunión, así que voy a poder estar con ustedes hasta las 10. Hoy día, una defensa de tesis de estudiantes, así que ese es como el motivo por el cual voy a tener que terminar la clase antes, pero voy a seguir viendo los contenidos y mostrarle un videíto también, que nos va a ayudar a potenciar harto también lo que estamos viendo en esta cosa del cambio de la visión adultocentrista. Como les comento, muchos adultos tienden a replicar y repetir los mismos modelos o las prácticas, digamos, como de crianza que tuvieron. Entonces, miren, yo les hablaba del cuidado físico y emocional del NNA. No, no, Rodrigo, no hemos hablado de las notas, me faltan por corregir un par de pruebas, pero pretendo en lo posible tener la lista el domingo para que así den la segunda evaluación con las notas que tengan. Así que no, eso es lo que no había como comentado todavía. Miren, cuidado físico y emocional, como les decía, es algo como esperable, ya en términos de que se supone que los niños son más no son tan autónomos, por lo tanto requieren del trabajo de los adultos. Pero cuando, por ejemplo, pasamos a la otra habilidad que tiene que ver con el compromiso, con la tarea parental, tiene que ver con que aquí también hay un cambio de paradigma. La crianza no termina cuando uno se va de la casa, ya, sino que los padres siempre siguen criando. Muchos padres les toca recibir a sus hijos cuando se separan el día de mañana. Es muy habitual eso, particularmente porque una separación involucra un alto costo económico también, además de lo emocional sin duda, pero también un alto costo económico. Hay varones que, digamos, hablando más de su mayoría, porque son los varones muchas veces quienes no pagan la pensión de alimento, versus cuando hay mujeres que se han ido y la siguen pagando, digamos. En general hay varones que se resisten a ello y por una parte, uno de los efectos que eso que tiene como efecto, tiene que las prestaciones de salud, y como son caras, digamos, muchas veces dejan desprotegidos a los hijos con el tema de la salud. Y por lo tanto, el compromiso con la tarea parental no involucra, en este caso, hasta que los hijos se van, sino que el resto de la vida, y aunque uno no esté con la mamá de los hijos, uno tiene que seguir cumpliendo. Los métodos disciplinarios. A nosotros nos enseñaron que la disciplina tenía que ver con el dolor, con el castigo, ya como formas correctivas. Sin embargo, la investigación nos ha mostrado que los reforzadores, por decirlo así, tales como el cariño, las palabras positivas y el predicar con el ejemplo, vale decir que cada adulto se transforma en un modelo para los niños, funcionan mucho más. En general, muchos de nosotros, si empezamos a mirar nuestras propias historias de vida, nos vamos a ir dando cuenta que hemos ido copiando cosas de nuestros papás y de nuestras mamás. Y por lo tanto, una forma, por lo tanto, de manejar regulación emocional, por ejemplo, impulsividad, tiene que ver con que los propios adultos no se muestren impulsivos y los propios adultos se muestren más regulados emocionalmente. ¿Sí? Entonces, nosotros venimos de la tradición donde cuando uno se sacaba una mala nota, había castigo, y cuando uno se sacaba una buena nota, uno cumplía con su deber. Cuando en realidad, claro, estos formatos generaron mayores niveles de frustración en los niños, porque a veces no se pueden sacar las notas que los papás quieren. Entonces, en esa lógica, los métodos disciplinarios han ido cambiando, ¿sí? Interés en el bienestar y la experiencia del NNA. La mayoría de nosotros como adultos siempre le hacemos tres preguntas a los niños. ¿Cómo te has portado? ¿Te has comido toda la comida? Hazle caso a tu mamá, como un comentario. Y en general, como que nuestro repertorio como adultos es muy pobre, versus cuando a los niños les preguntamos de las cosas que les gustan hacer, con quienes se juntan en el colegio. Preguntarle cosas de niños, preguntarle cosas de niñas, preguntarle cosas de adolescentes. En general, por ejemplo, yo una de las cosas que hago con los adolescentes tiene que ver con que les pido que me muestren, por ejemplo, aprovechando ahora esta modalidad de teleatención, una canción que los identifique o que les guste, y vamos mirando, en este caso, las letras que van apareciendo en la canción. Y ahí yo voy conociendo elementos, porque en general la música no es cualquier cosa en el ámbito de la adolescencia. En la adolescencia la música puede dar identidad, puede ayudar a forjar personalidad,
puede ayudar a expresarse emocionalmente, ya sea con rabia, con tristeza, pero colabora con la expresión emocional. Así como también el saber bailar involucra que bailando, suena súper como chistoso el concepto de bailando, suena como de Enrique Iglesias, pero bailando y también uno va desarrollando habilidades y no da lo mismo el adolescente que baila al que no baila, ¿sí? Como que se genera ahí una interesante tensión entre los que les gusta perrear y el reggaetón y hay otros que consideran que es un acto libidinoso y que, digamos como que ponen digamos como que no es muy moral, digamos como andar perreando. Ya en general pasan esas cosas en adolescencia y por lo tanto uno que las hable con ellos no es menor. Lo encontramos también con el bienestar personal de las papás y de las mamás. ¿Cómo está esta mamá que se llama Mónica? ¿Cómo está como mujer? ¿Cómo está este papá que se llama Jorge? ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo lo ha estado pasando? Y en general, claro, este rol de ser papá y de ser mamá desdibuja muchas veces lo que existencialmente, por decirlo así, o lo que la vida de los adultos venía, cómo venía cursando, cómo venía desarrollándose. Para algunos niños, para algunos adolescentes, es raro ver a sus papás bailando. Es como, y si los ve bailando, es como, oye, papá, ¿qué te pasa que estáis bailando? Si en realidad él bailaba, pues, y es como que no el problema es de bailar, pero claro, efectivamente pasa de que a veces la misma individualidad puede quedar un tanto olvidada cuando llegan los hijos, ¿sí? Otra de las habilidades que aparecen acá presentes, ¿sí? Tiene que ver, justo como que me tapa el verde, que es lo que alcanza a decir, porque bueno, me la sé toda de memoria, pero aquí ya me voy a acordar. No, pues el reconocer, ya. Bueno, no alcanzo a ver porque justo está puesta esta. A ver, voy a tener que mirarla desde la otra, desde la otra diapositiva. Déjenme mirarla rápidamente. Toink, la empatía, pues, ¿no? Que no es cualquiera, que no es cualquier cosa. La empatía, claro, siempre uno la tiende a entender ya como, en este caso, como la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Ojo que muchos adultos tienden a confundir empatía con simpatía, ¿sí? Y si la simpatía claramente es una reacción de amabilidad frente a un otro. En cambio, la empatía involucra, en este caso, bueno, y también simpatía involucra agradabilidad. ¿Sí? Yo busco agradar siendo simpático y el simpático tiende a caer mejor a las personas que a aquellos que no son simpáticos. Pero en cambio la empatía, por lo menos como se está definiendo hoy día, no tan solo es ponerse en el lugar del otro, sino que, por ejemplo, que los padres aprendan a leer las señales no verbales de sus hijos, como la postura facial, la respiración. Los papás se dan cuenta muchas veces cuando a los hijos les pasa algo, porque los van conociendo y van reconociendo cómo actúan, ¿sí? Por lo tanto, la empatía funciona mucho acá, así como también la otra que parece reconocer y sintonizar ya respecto a las necesidades de los chiquillos. Y esto involucra con que tratar de ponerse en el lugar de ellos involucra el sintonizar. La palabra sintonizar, no sé si alguna vez ustedes vieron alguna radio que no fuera digital, ya, o digo, aunque sea digital, digamos, y uno tiene que apretar los numeritos de la radio para que uno la escuche bien, es que justamente los papás tienen que ajustar sus diales, por decirlo así, para escuchar bien lo que les pasa a los hijos y a las hijas. En general, estos dispositivos a veces fallan cuando hay bullying, por ejemplo, escolar. Y los chiquillos, claro, no cuentan lo que realmente le está pasando en el colegio, que lo están molestando. Y en esa lógica, claro, los papás a veces no se dan cuenta de que el hijo se empezó a retrotraerse, se empezó a ir para adentro. Ya no disfruta tanto con las cosas y va con más miedo al colegio. Entonces, muchas veces algunos dispositivos de los papás pueden fallar y por eso es importante el despliegue de las habilidades parentales y reconocer qué es lo que les puede estar pasando a los hijos. ¿No? Es como la mamá que de repente dice, no me di cuenta que mi hija se estaba cortando los brazos. Y uno dice, pero no vio nada antes de eso, no se dio cuenta de que si su hija se estaba yendo hacia adentro o no, etcétera. Cuéntame, Daniel, para que sigamos viendo los últimos tres que nos quedan acá. Bueno, profe, este tema es súper interesante porque, por Te ejemplo, escucho. pasa que en culturas como en la japonesa o en la surcoreana, el tema de los estudios están, digamos, exigentes los cabros que literalmente o llegan a ver estudiantes que se estresan hasta tal nivel que o bien
o se suicidan o, o tal es el rechazo social que sufren después que surge el fenómeno que se llama hikikomori, que en Mira, definitiva es quedarse encerrado. Es una especie de autoexilio en la propia casa. eh, y mira, fíjate lo siguiente, que un adolescente se aísle no es cualquier cosa, porque se supone que parte de la adolescencia involucra relacionarnos con otros y encontrarnos con otros que funcionen o sean similares a nosotros. Por eso cuando uno en adolescencia encuentra buenos amigos o buenas amigas, y vale decir muchas veces lo que yo hago en trabajo con adolescentes, que les pregunto directamente cuántos amigos tienen. Muchas veces me dicen, no, que hay varios, qué sé yo. Pero claro, voy más allá y les digo con quién hablas las cosas que a ti realmente te pasan, con quién las compartes, con quién hablas de tu tristeza, y ahí como que todo el espectro de amigos que hay se reduce a muy pocos. Porque los seres humanos también, Daniel, tendemos hacia lo social, tendemos a la interacción. Desde los chimpancés, perros, gatos, uno ve que los andan juntos cuando se encuentran con otros partners, por decirlo así. Entonces, que alguien se aísle involucra también, sin duda, restringir un poco el desarrollo, pero también poner en riesgo la propia vida y el propio desarrollo, valga la redundancia. Mira, otra cosa que aparece más, por ejemplo, en la organización doméstica. ¿Por qué nosotros tenemos que, como hijos, hacer cosas en la casa? ¿Por qué los papás nos tienen que instar a hacer cosas en la casa? Y nosotros hemos recibido, o nuestros papás recibieron la instrucción desde nuestro propio abuelo, que tenían que hacer las cosas porque en la casa habían reglas y había que respetarlas. Y mientras estuvieran viviendo bajo el mismo techo, había que respetarlas. Cuando en realidad hoy día se está instando a que la organización doméstica tiene que ver con preparar a los hijos para cuando se vayan de la casa. Uno tiene que aprender a cocinar porque uno se va a ir tarde o temprano de la casa. Uno tiene que aprender a hacer aseo porque tarde o temprano uno se va a ir de la casa y uno va a tener que asear el propio lugar donde uno vive. Uno va a tener que aprender a sacar la basura, porque uno tiene que aprender a hacer eso, digamos, ¿ya? Y por lo tanto, la organización doméstica es un aprendizaje que se da desde los adultos, y por lo tanto se insta hoy día a los adultos a que, o por lo menos lo que hacemos desde el taller, a que a los hijos, en este caso, les vayan dando algunas tareas y les vayan explicando que esto tiene que ver con que el día de mañana se van a vivir solos, y por lo tanto tienen que aprender a hacer cosas. El apego, quizás una de las más relevantes e importantes de las habilidades parentales y marentales, porque habla del vínculo de amor que existe entre la mamá y el hijo, la mamá y la hija. Los estudios de Bowlby, como lo veíamos, o quienes tuvieron clases conmigo la vez pasada, el semestre pasado, perdón, observamos la importancia de esto, la importancia del apego y cómo el apego permitía la autorregulación emocional, entre otros, y que niños muy hiperactivos pueden tener problemas a niveles vinculares. Y por lo tanto hay que ver cómo la relación con la mamá anda allí, que ese es otro video que yo les voy a mostrar la próxima semana. Ahora quiero mostrarle un videito que tiene que ver con el video No es maña, ¿ya? Y lo otro que aparece acá son los modelos de crianza, que como yo les comentaba, tenía que ver con ir mirando, ¿sí? Ir mirando cómo a uno lo criaron, ¿sí? Y eso en ese sentido no es cualquier cosa porque como les comento, uno tiende a repetir las historias de crianza que uno ha tenido, ¿ya? Eh, bueno, el video que les voy a mostrar ahora, para ir redondeando, es parte de los videos que siempre le mostramos con la Bárbara a los padres, eh, que es parte del programa de Chile Crece Contigo, no es maña. Y por lo tanto, les voy a mostrar el videito para que dura 5 minutos, ya no importa, va a llegar un poco más tarde a la reunión. Pero la lógica es que vamos a ver el video y cómo es que el mundo de los niños tiene determinadas características y que a veces se encuentran con un mundo adultocéntrico. Este video ayuda mucho a los adultos a que puedan entender el concepto de adultocentrismo y entender lo complejo de la tarea de crianza y por lo tanto el disponer de herramientas como habilidades parentales y marentales les puede ayudar a criar mejor o a sobrellevar de mejor forma la tarea de crianza. Les muestro a continuación, el video no es maña para que lo puedan disfrutar. No es fácil ser niña o niño en un mundo adulto. A veces nos cuesta entenderlos, sobre todo cuando expresan su molestia. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. Juanito, tienes que portarte bien y hacerle caso a la mamá. Vamos a jugar con los niños. ¿Qué pasó antes? Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No quiero. Ya, pues
pues, apúrese. Espérame un poquitito. Hay gente que me está escribiendo, no sé si es por que no se escucha el video, porque lo tengo con volumen. No se ve. Ya, se escuchaba todo el audio, ya. Gracias por avisarme. Miren, lo vamos a arreglar inmediatamente. Se escucha, pero no se ve. Qué desilusionante, profesor Bascuñán, cómo no se da cuenta de este pequeño detalle. Ahora sí se debería ver. A ver. Esperen, déjenme ver qué es lo que acaban de escribir ustedes acá. Sí, se escucha, pero no se ve. Se escucha, pero no se ve. Aquí se va a ver y acá se va a escuchar. Ahora sí. Ahora se ve la pantalla de mi computador. Ahora voy a mostrar esto y le muestro el videito a continuación. Ahora No sí. es fácil ser niña o niño en un mundo adulto. A veces nos cuesta entenderlos, sobre todo cuando expresan su molestia. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. Juanito, tienes que portarte bien y hacerle caso a la mamá. Vamos a jugar con los niños. ¿Qué pasó antes? Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No quiero. Ya, pues, apúrese. No. Ay, no seas mañoso. Hay que ir al jardín infantil. Oye, ¿hasta cuándo te digo que tenemos que irnos pronto? ¿Cómo no me entiendes? No quiero caminar, me duele. Ay, otra vez con maña. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. Tratemos de otra forma. Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No quiero. No. No me pegues, mi amor. Me duele. Yo no te pego a ti. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. ¿Tuviste algún sueño feo? Sí. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Mamá, había una araña. ¿Había una araña en el sueño? Sí, y estaba persiguiéndome. ¿Y te dio susto? Ujú. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Bueno. ¡Hola! ¡Hora de levantarse! ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. ¡Chao, hijo! ¡Que te vaya bien! Chao, papá. ¿Qué pasa, hijo? Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. Oh, hay una piedra, pues. Ya, ahora sí. Sí, gracias. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Yo sé que quieres estar conmigo, mi amor. A mí también me gusta estar contigo. A ver, ¿qué te parece que cuando yo me acuerde de ti en mi trabajo, te voy a hacer un dibujo? Y cuando tú te acuerdes de mí, también me haces un dibujo. Y en la tarde nos entregamos todos los dibujos que hicimos. Te puedo hacer corazones. ¡Qué buena idea, mi amor! ¿Y qué te gustaría que haga yo? Corazones también. ¿Sabe, tía? Juanito está un poquito regalón y con un poco de sueño. Es que no durmió muy bien. Tuvo una pesadilla con una araña. ¿Cierto, mi amor? Sí, era fea. Ah, ¿y te dio mucho susto? Sí, me dio miedo. Oye, a mí también hay cosas que me dan susto. ¿Verdad, tía? Sí, pues. Niños, ¿les gustaría que habláramos de las arañas? ¡Sí! Quiero decir algo importante. Cuando los niños estamos molestos o tenemos rabia, necesitamos que nos escuchen. Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Que respeten nuestros tiempos. A veces no podemos ir tan rápido como los grandes quieren. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Que nos ayuden a entender qué nos pasa. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? ¿Tuviste algún sueño feo? ¿Y te dio susto? Ayuda para calmarnos. Nos cuesta hacerlo solitos. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos tu canción favorita, así nos olvidamos de esa araña molestosa?
Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. Que nos digan con claridad lo que nos quieren enseñar. A veces nos dicen, pórtate bien. ¿Qué será eso? No me pegues, mi amor. Yo no te pego a ti. ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Necesitamos que nos traten con respeto y nos den el ejemplo. No nos pidan cosas que los adultos no hacen. ¡No me grites! Es diferente que nos digan Te estoy escuchando, hijo, no me grites. Yo no te grito a ti. Háblame suave. que con su ejemplo nos enseñen a reconocer los errores. Hijo, disculpa. No está bien que te grite. Que nos enseñen a pedir ayuda cuando no podemos resolver solos los problemas. Por favor, ¿puedes ver tú a Juanito? Estoy demasiado nerviosa y no quiero ser pesada con él. Por último, quiero contarles que no somos mañosos. Nos pasan cosas, como a todas las personas. Necesitamos que nos conozcan y nos entiendan, para que nos puedan ayudar a crecer y desarrollarnos muy bien. ¿Creen que puedan ayudarnos? En Fono Infancia, invitamos a los adultos a conversar. ¿Qué tal les pareció el video, chicos? Es entretenido. Estaba tirando el video, profe. Sí, mira, si ustedes se lo muestran a los adultos quedan como descolocados y uno queda para adentro porque en el fondo, claro, los niños viven en un mundo de adultos. Entonces esta cosa andar apurado, andar atrasado, que el teletrabajo, que la pandemia, uno le exige harto a los niños y por lo tanto la tarea de crianza hoy día no tan solo tiene que ver con corregir, hoy día tiene que ver con estimular un desarrollo saludable. Y por lo tanto, una de las cosas que nosotros le decimos a los adultos que están en el taller es que cuando le pasan cosas a sus hijos, no es maña. Hay que ver qué es lo que les pasa. Puede que estén enfermos, puede que tengan miedo, puede hasta que simple y llanamente no hayan dormido bien. Y eso, por lo tanto, puede hacer que anden con un temperamento más complicado. Eso, pues, chiquillos, espero que les haya gustado el video. Yo les voy mostrando la próxima clase otros videos más que son muy interesantes de mostrar como material. Este video ustedes colocan No es maña y les va a aparecer, y este video es parte del programa Chile Crece Contigo, que es parte de la política gubernamental que tiene nuestro país, que busca velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y que va dirigido hacia los adultos para ir cambiando la visión adultocentrista y desde la crianza fomentando un desarrollo integral. Así que eso, chiquillos, eso, chiquillas, espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado la clase. Este material el día de mañana, como les comenté con el tema de habilidades para la vida, no lo boten, guárdenlo porque les va a servir en algún momento si es que hacen su práctica en infanto juvenil o en trabajar con adultos. Finalmente, una parte importante de los adultos cuando tienen hijos tiene que ver justamente cómo va el tema de la crianza. Así que eso, muchachos, me tengo que retirar muy abruptamente, me estaban llamando por teléfono porque tengo que asistir a la defensa de tesis. Así que les deseo que tengan un muy bonito día. Y sí, lo voy a subir, Antonieta, en un ratito más para que lo tengan disponible. Como les comento, es un material que ya viene funcionando y que ha tenido muy buenos resultados. Así que gracias por el recordatorio, Antonia. Y nos vemos la próxima semana, chiquillos y chiquillas. Que estén muy bien. Cuídense y bonito día. Profe, que le vaya bien. Chao, muchas gracias. Profe, Adiós. cuídese. Gracias.